Ya está grabando. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 8 y le vamos a estar hablando sobre la memoria a largo plazo y el recuerdo, el olvido. Bien, entonces yo voy a hablar sobre cómo funciona el recuerdo, directamente. Entonces, para poder encontrar directamente cuando entramos al capítulo 12, vemos cómo funciona el recuerdo, es lo primero que vamos a ver. Para poder encontrar una información en nuestro cerebro, debemos guardarla en la memoria de trabajo o la memoria a largo plazo. Este éxito a la hora de recuperar determinada información de la memoria a largo plazo depende de qué tan bien organizado haya sido el almacenamiento de esa información. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ejemplos de la vida real, yo puse acá algunos ejemplos. Un ejemplo de este, de la vida real, es que cuando tenemos muchas cosas en una habitación y estamos buscando algo de urgencia, si lo organizamos de forma que todo lo que está relacionado con las otras se coloquen en un mismo lugar, es muy posible que eso que buscamos lo encontremos muchísimo más rápido. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que cuando tu mente la tienes organizada en un mismo punto y sabes dónde buscar, directamente tu mente va a activar esa memoria a largo plazo y buscará directamente en esa parte. Ahora vamos a hablar un poco sobre el modelo de activación de la memoria. Según este modelo, toda la información almacenada en la memoria está bien en un estado activo o bien en un estado inactivo. O sea, en cualquiera de estas dos partes puede estar esa información en la memoria. La información en un estado activo es lo que podríamos pensar que constituye la memoria de trabajo, mientras que la información inactiva está en la memoria a largo plazo. Eso dice el modelo de activación de la memoria. El modelo de activación también plantea especialmente bien cómo puede funcionar la recuperación de la memoria a largo plazo. Desde esta perspectiva, el punto de partida de la memoria a largo plazo puede ser una idea que surge por algo que ha pasado en el entorno. Entonces, la recuperación ese es un proceso de activación que es extendida de forma que la activación se expande a través de las conexiones dentro de la red de información. Esta información ya sea que esté almacenada en nuestro cerebro o en la parte ya sea de a largo plazo o memoria de trabajo. Solo una pequeña parte de la red puede activar simultáneamente lo que se explica la capacidad limitada o la calidad de recuperación en forma de linterna. Si la activación se extiende a esta parte de la red en la que la información está almacenada, eso está lo que está, es más probable que ocurra con las ideas similares que están fuertemente asociadas en la red. Si pasa esto, pues ya recuperaremos la información deseada. Si se activa, ¿vale? Cuando hablamos de la recuperación de información, se nos hace mucho más fácil recordar aquellas informaciones que practicamos más. O sea, que esas informaciones que usamos frecuentemente, cosas que ya conocemos muy bien en nuestra memoria, como por ejemplo, ustedes no tienen que pensar mucho cuando les dicen cuánto es 2 más 2. No tenemos que pensar mucho porque, 2 más 2 son 4, directamente en tu mente llega esa información. También normalmente es más fácil cuando estamos relajados que cuando estamos ansiosos por recuperar esa información, sobre todo si buscamos información no automatizada, o sea, esa información que no la conocemos muy bien. Un ejemplo de esto de la vida real sería, bueno, que nos pasa mucho que cuando estamos ansiosos por recordar algo y forzamos mucho nuestro cerebro para tratar de encontrar esa información, ahí es cuando menos recordamos. O sea, no te va a llegar ninguna información. Ya luego que descansamos, que el cerebro descansa, nos sigue información al cerebro y esta llega hasta sin darnos cuenta ni estarla buscando. Básicamente lo que sucede es que la ansiedad afecta de forma negativa la recuperación. No buscamos a la memoria a largo plazo de forma abierta y así reducimos nuestras posibilidades de encontrar la información deseada. Aquí vamos a hablar un poco de las claves del recuerdo. Todos sabemos que la recuperación de la información es mucho más fácil si sabemos dónde guardamos esa información en la memoria a largo plazo, para así saber cuál parte de la memoria a largo plazo vamos a activar. Y esas pistas que nos ayudan a encontrar esa información se les llaman claves de recuperación o claves de recuerdo. Las claves de recuerdo, pueden activar la parte de la memoria a largo plazo donde se podría encontrar información específica que se está buscando. Y tenemos pues varios tipos de claves de recuerdo, que son la clave de identidad. Esos son el conjunto de elementos contextualizados que nos permiten identificar esa información que necesitamos recordar. Tenemos las claves de asociación, que esas son aquellas palabras que comparten un mismo campo semántico y eso ayuda a encontrar aquella información que necesitamos encontrar. Tenemos también las claves contextuales, que son
son más capaces de recuperar la información cuando estamos en el mismo contexto en el que las aprendimos, en comparación con un contexto distinto. Y la especificidad de codificación es cuando aprendemos una nueva información, la almacenamos en asociación con otras cosas que hemos encontrado al mismo tiempo. Hasta aquí mi parte y mi nombre es Kinsi Saldaña. Buenas tardes, mi nombre es Ginette Grullón y le estaré hablando de la construcción en el recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es la capacidad que tiene la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. Lo importante de un recuerdo es la emoción o las emociones que generan en el individuo. Por ejemplo, a veces un olor pues puede llevarte a evocar un hecho que hayas vivido en el pasado, por ejemplo. Construcción en el recuerdo. La recuperación de la memoria a largo plazo, igual que el almacenamiento en la memoria a largo plazo, puede ser un proceso constructivo, ya que los individuos a menudo recuperan solo parte de la información que se les ha presentado previamente. En ocasiones pueden que se rellenen esos huecos sobre lo que la persona recuerda según la lógica, los conocimientos o la creencia que esa persona tenga acerca del mundo. La construcción puede tener lugar tanto en el material, en la recuperación de material verbal como no verbal. Incluso los recuerdos especialmente vividos pueden ser en parte reconstruidos y potencialmente inadecuados. Nuestro recuerdo acerca del conocimiento de acontecimientos significativos y que nos afectan emocionalmente, a menudo son muy nítidos y detallados, y parece que hagamos una fotografía del momento. A este evento los psicólogos le llaman fotografía del recuerdo. El poder de la sugestión, la otra. El poder de la sugestión, efecto de la información presentada posteriormente. A veces los recuerdos de las personas sufren influencia, no solo en el conocimiento previo, sino también de la información que se presenta después de haber aprendido lo que esa persona intenta recordar. En sentido general, esto no es tan malo, ya que las personas deben de actualizar las informaciones según vayan adquiriendo nuevos conocimientos o nueva información. En la información errónea, la otra, en la información errónea tenemos que el recuerdo de una persona o de un acontecimiento, o sea, se puede distorsionar cuando ésta recibe una información inadecuada sobre dicho evento. Aparentemente, pues las personas integran esa información errónea con su conocimiento original del acontecimiento y puede que ésta pues combine ambos eventos y se confunda para reconstruir el recuerdo de lo que se debe o de lo que pudo haber pasado o de lo que pasó. La construcción de recuerdos completamente nuevos. En algunos casos, la recuperación es completamente constructiva. En cuanto se le pide al individuo que proporcione información que nunca haya almacenado en realidad. El recuerdo constructivo le permite al individuo que pueda producir información más allá de lo que tenga almacenado o de lo que ya haya almacenado. En ocasiones, los recuerdos completamente nuevos tienen poco o ningún fundamento. En concreto, existen recuerdos falsos de acontecimientos que nunca ocurrieron. O sea que muchas veces hay personas que pueden relacionar un hecho que le haya pasado en
en el pasado lo pueden relacionar con un evento que le haya sucedido actualmente y puedan que se confundan pensando que es lo mismo que le pasó en el pasado. Los recuerdos falsos pues son más probables en cuestiones que pueden haber ocurrido por lógica, lo que le dije, o sea, relacionar un hecho con otro. Hasta aquí mi parte, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Vázquez y le voy a estar hablando del olvido. Algunos teóricos han ofrecido algunas explicaciones acerca de por qué olvidamos gran parte de lo que aprendemos. Ellos consideran varias posibilidades: el decaimiento, la absorción eliminadora, la interferencia, el fallo en la recuperación, la represión, el error de construcción y el fallo en el almacenamiento. La otra. Se han citado como prueba de la permanencia de la memoria a largo plazo. Penfield a veces operaba a pacientes bajo anestesia local, pero estaban conscientes. En estos casos descubrió que al estimular determinadas secciones del cerebro en una débil corriente eléctrica, podrían provocar sensaciones vividas en los pacientes. Estos describían que podían oír un sonido, dar a luz un bebé, o oír al circo, como si la experiencia le estuviera ocurriendo en ese momento. Actuaban como si estuvieran viviendo acontecimientos pasados. Desafortunadamente, Penfield nunca llegó a determinar si los acontecimientos que sus pacientes recordaban habían ocurrido en realidad o no. Succión eliminadora. Ausubel argumentaba que las ideas generales se recuerdan mejor que los detalles específicos. Además, los detalles que son distintivos se recuerdan de algunas formas, mientras que los menos distintivos se olvidan o son más borrosos. Póngala para atrás, por favor, no he terminado. La noción de succión eliminadora es consistente con lo que normalmente observamos de los tipos de información que recordamos frente a los tipos que olvidamos. Sin embargo, como ocurre con la teoría del decaimiento, tenemos pocas evidencias hasta ahora que apoye o refute su validez como un factor importante y distintivo en el olvido. Siguiente. Referencia. Los teóricos del aprendizaje verbal Milton E. Irving y Postman, 1940, propusieron que tal inhibición es una causa principal en el olvido de información verbal. Algunos teóricos contemporáneos estaban de acuerdo con esta idea, aunque suelen usar el término de inferencia en lugar de inhibición. Déjala ahí mismo. La teoría de la inferencia es el olvido, se puede describir mejor como una teoría de la función. Un individuo aprende muchas respuestas y la mezcla. En unos términos conductistas más convencionales, los teóricos del aprendizaje verbal han llamado a este fenómeno competencia de respuesta. Un experimento de John Anderson, 1974, nos permite situar la inferencia dentro de un marco cognitivo contemporáneo. Estudiantes universitarios aprendieron una larga lista de frases de una sola proposición. Cada frase implicaba una persona y un lugar. Estos son algunos ejemplos. Hay un hippie en el parque, hay un hippie en la iglesia, hay un policía en el parque, hay un sastre en el parque,
La siguiente. Fallos en la recuperación. Podríamos decir que los fallos en la recuperación se producen cuando las personas no consiguen buscar en aquella parte de la memoria a largo plazo que contiene la información que se desea. Quizá la información se almacenó sin conectarla a otras ideas. En consecuencia, incluso una búsqueda amplia en la memoria no consigue enfocarla, es decir, activarla. Represión. Este fenómeno, que a menudo se conoce como represión, fue descrito por primera vez por Sigmund Freud en 1915 a 1922. Recientemente, algunos teóricos lo han explicado dentro de un marco cognitivo contemporáneo. Déjalo ahí. Para Weckman, describió la represión en terminología contemporánea. La información dolorosa empieza a producir ansiedad cuando se acerca a la parte relevante de la memoria a largo plazo. Como la ansiedad en sí es desagradable, la búsqueda en la memoria tiene a evitar la parte de la memoria a largo plazo que provoca ansiedad. De esta forma, el recuerdo doloroso, así como cualquier otra información almacenada en estrecha asociación con él, permanece fuera del alcance y permanece básicamente al olvido. La represión es un fenómeno de que se ha informado en muchas ocasiones en el entorno clínico. Siguiente. Así, error de construcción. La construcción puede ocurrir en el almacenamiento, es decir, se almacena información que el aprendiz ha inventado, o en la recuperación, es decir, el aprendiz recuerda información que nunca ha aprendido. Siguiente. Fallo en el almacenamiento. Una explicación exacta es que puede que la información nunca haya aprendido. Puede que no prestamos atención a la información de forma que nunca entró en la memoria de trabajo. O quizá no lo hubiéramos procesado lo suficiente para pasar a la memoria a largo plazo. Siguiente. Y ya por último, la amnesia infantil. En general, las personas apenas recordamos nada o casi nada de los acontecimientos específicos que ocurrieron antes de la edad de 3 años. Hasta aquí mi parte. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Arelis Parra. A mí me corresponde hablar de los principios generales del recuerdo en contextos instruccionales. La mayoría, normalmente, las prácticas instruccionales facilitan la capacidad del estudiante para recuperar las cosas que han aprendido. Y para ello existen diversos principios que son muy eficaces y utilizados con frecuencia en la práctica educativa. Entre ellas se pueden mencionar la organización interna de un cuerpo de información que facilita su recuperación. O sea, la organización, cuando las informaciones están organizadas, puede que la memoria guarde más fácil los conceptos. Es decir, que cuando un estudiante aprende de una manera jerárquica, vamos a decir que aprende de lo más simple a lo complejo, le facilita más guardar en su memoria cada uno de los procedimientos que se van siguiendo para asimilar esos conceptos. Otro principio es cómo se recupera algo en un momento determinado. Esto puede afectar cómo se recuperará más tarde. Ya hemos visto que las personas a menudo recuerdan las mismas cosas de la misma manera. Una vez que recuerdan algo de manera correcta, es más probable que lo recuerden mal
sea, cuando lo recuerdan de manera incorrecta, es más probable que lo recuerden a sí mismo de mal manera la próxima vez que lo recuerden. Es decir, que cuando los estudiantes no saben cómo relacionar las ideas que están aprendiendo, pueden juntar ideas de una manera que parece lógica, pero no siempre es la apropiada. Es decir, que cuando el estudiante aprende algo que está relacionado con el entorno donde se desenvuelve, se puede grabar más fácil en su memoria el contenido que está aprendiendo. Otro principio es la información que se debe recuperar dentro de un contexto particular debería almacenarse en ese mismo contexto. Dice que la información relevante para una situación es más fácil de recuperar cuando se ha almacenado en estrecha asociación con otros aspectos de la situación. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante de psicología se prepara para un examen y enfatiza la aplicación del conocimiento, estará mejor preparado porque usará el tiempo de estudio para considerar diferentes situaciones a las que puede aplicar los principios de la psicología. Es decir, que cuando el estudiante asocia la teoría con la práctica, es más fácil de que el recuerdo se quede en la memoria. Otro principio es las claves externas de recuperación minimizan el fallo en la recuperación. Dice que el mejor modo de abordar el problema común de olvidar, recuperar, es proporcionar una clave de recuerdo externa. Esto es como cuando usamos, por ejemplo, que usamos una agenda para nosotros recordar las cosas que tenemos que hacer en determinado momento. Por ejemplo, cuando yo tengo que llevar algo al trabajo, al día me acuesto, y si me llega a la memoria en ese momento, aunque esté acostada, yo me levanto y lo pongo en la entrada, o sea, en la puerta de entrada, ya sea en el piso o en una silla, y así, cuando yo vaya a salir, inmediatamente puedo recordarlo. El otro principio es las preguntas sobre el material previamente aprendido. Estas pueden favorecer tanto la revisión como la elaboración posterior. Dice que las preguntas del profesor son una técnica que se usan ampliamente en la enseñanza porque tienen varias ventajas. Estas pueden ayudar a centrar la atención del estudiante en las actividades del aula. También pueden ser un mecanismo de retroalimentación para un tema en cuestión. La recuperación también puede llevar tiempo. Puede llevar un tiempo, es decir, que a veces la recuperación se consigue rápidamente y fácil, pero hay momentos en que no es así. La búsqueda de la memoria a largo plazo, a veces, cuando un maestro, por ejemplo, hace una pregunta a un estudiante, el estudiante puede que no tenga esa información rápidamente en su memoria, sino que necesite de unos segundos o minutos para poder, para que ese recuerdo pueda llegar a su memoria y ahí pueda pensar y procesar la información. Otro principio es las evaluaciones, el uso de evaluaciones. Este favorece la recuperación y el repaso. Los exámenes generalmente obligan al estudiante a repasar, a retroalimentar, y esto permite que el conocimiento se afiance de una manera más efectiva en la memoria del educando. Tenemos también la siguiente, por favor. Tenemos también lo que son las taxonomías, que es una pirámide que fue creada por Bloom,
esta taxonomía están referidas a los objetivos educativos y sugieren 6 niveles de conducta. Esta taxonomía fueron revisadas por un grupo de psicólogos colaboradores y ellos aprobaron estas taxonomías en el proceso cognitivo de los estudiantes. De abajo hacia arriba podemos ver ahí en la pirámide que tenemos el primer paso que dan los educandos, los estudiantes cuando están aprendiendo, es recordar. Este proceso implica reconocer información aprendida anteriormente y almacenada en la memoria a largo plazo. El nivel 2 es comprender. Este permite conseguir extraer el significado de los materiales y mensajes de instrucción. O sea que este es el que permite que el estudiante obtenga el conocimiento y si tiene dudas pueda hacer inferencias cuestionantes para poder obtener un aprendizaje más significativo. También tenemos el nivel de aplicación, el de aplicar. Este es cuando ya el conocimiento se puede usar en una situación nueva. El número 4 es analizar. Este permite dividir la información en las partes que la componen. El número 5, que es evaluar. Esta hace juicio sobre la información usando determinados criterios y normas. Y por último, ya que es el que está en la cima de la pirámide, es crear. Aquí ella cuando se une el conocimiento y los procedimientos para formar un todo coherente, estructurado y posiblemente original. En este ya el estudiante es capaz de crear sus propios conocimientos. Estos 6 procesos cognitivos dan origen a lo que son los tipos de conocimientos. El conocimiento número 1, que es el conocimiento de hechos. También tenemos el conocimiento conceptual, el procedimental y el metacognitivo. Las 2 dimensiones de la taxonomía revisada intentan representar 2 continuos que van desde procesos cognitivos y tipos de conocimiento que son muy simples hacia los más complejos. Hasta aquí nuestra participación. Esperamos que le haya sido de mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Muchas gracias.